Estimados catedráticos de la Universidad del Valle de Grijalva, aliad universidades, compañeros maestros, doctorantes, alumnos que se encuentran en el proceso de elaboración de tesis. En esta ocasión, a partir de una invitación para poder presentar este piloto del campus Pichucalco como una guía para poder explicar y poder elaborar de manera más concreta y descriptiva un protocolo para la elaboración de una tesis cualitativa investigación-acción. Este protocolo nace de una propuesta de un servidor para la elaboración de la tesis correspondiente al seminario de tesis correspondiente al tercer semestre. Como bien sabemos, el seminario de tesis es el preámbulo a lo que es ya la redacción formal y el producto final es un anteproyecto de investigación. Sin embargo, por razones de tiempo, por razones de estructura, por razones de asesoría y necesidades del alumnado, tuve la iniciativa de hacer una guía que parta de lo que es la rúbrica establecida por la universidad. Esta guía es específicamente de la tradición metodológica de investigación-acción correspondiente al paradigma cualitativo. Esto implica de que a otras tradiciones, otros diseños y otros enfoques no lo estaría contemplando este diseño. Ante ello, pues invito a los compañeros catedráticos a unirse a esta iniciativa para poder elaborar las guías correspondientes a los diferentes diseños o tradiciones metodológicas. ¿Por qué se eligió iniciar con investigación-acción? Porque un servidor, desde su función como asesor de tesis, la mayoría de los doctorantes estaban eligiendo esta línea temática. Entonces, a partir de esto, y con respecto a las asesorías y ayudas para elaborar su documento, pues me di a la tarea de ir describiendo cada uno de los elementos que establece la rúbrica, y la rúbrica solo menciona los elementos, pero no dice qué contiene cada uno de los elementos. Y esta propuesta de guía lo que hizo fue recopilar información de diferentes autores, de diferentes fuentes, para poder hacer esta compilación. Si bien esta compilación ya ha sido aprobada por un colegio de doctores de la dirección académica del campus Pichucalco y la coordinación corporativa de posgrados, pues tenemos para este semestre la aplicación de esta guía como un piloto para poder determinar la pertinencia y viabilidad de esta guía. Desafortunadamente, un servidor pues ya pasó el tiempo de estar frente a grupo con respecto a la asignatura de seminario de tesis y no tengo o no estoy frente a un cuarto módulo para poder implementar este piloto. Sin embargo, me pidieron el favor, la pertinencia, para decirlo de esta manera, de explicarlo a los colegas y también a los alumnos sobre cuáles son los elementos de esta guía y de dónde fueron surgiendo cada uno de ellos y de qué manera lo podemos desarrollar. Se invita a los colegas a que si sus doctorantes eligen la tradición metodológica de la investigación-acción, empleen esta guía como forma de ayuda. Esta guía también puede trabajarse con otras líneas de investigación, con otras tradiciones metodológicas de corte cualitativo, siempre y cuando se asemejen a la parte de la acción, ¿no? Ya en la parte descriptiva, se harían las modificaciones y reestructuraciones de acuerdo a la tradición metodológica.
En lo que respecta a los diseños cuantitativos, pues sí cambiaría radicalmente la estructura de algunos puntos, de algunos términos, pero se tiene que responder a la rúbrica general. Eso es lo que tendríamos que hacer como colegiado de doctores al momento de trabajar estas guías y las propuestas para ello. En un primer momento estoy trabajando esta guía de investigación-acción, sin embargo, también estoy asesorando en otro diseño que es un fenomenológico, que es otro corte investigativo, y sí hay algunos términos en esta guía que no corresponden al fenomenológico, y por esa razón tengo que hacer un diseño nuevo que responda a las características y también tiene que pasar por un proceso de revisión y también por pilotaje. Entonces, les comparto esta guía para que podamos construir entre todos qué fue lo que sí funciona y lo que es necesario modificar para poder trabajar sobre ello y hacer una guía que responda a las necesidades y características de nuestros alumnos. Me presento, soy el doctor Tomás Enrique Estrada Manrique, asesor de tesis del campus Pichucalco. Y en esta ocasión, pues les vengo a mostrar la estructura correspondiente a nuestra guía. Esta estructura, pues tiene prácticamente lo que conlleva la guía de forma general y la forma específica. La guía o la rúbrica no establece cuántos capítulos, no establece las temáticas, solamente establece qué debe de contener en todo el documento. Sin embargo, en esta guía ya se utiliza esos elementos que trae la rúbrica y se van asignando a cada uno de los capítulos y se va describiendo cada uno. Pues bien, esta guía tiene la introducción, la estructura de cómo está diseñado, la descripción de cada uno de los capítulos, que en este caso específico de la investigación-acción, se han organizado en 4 capítulos, cuáles son sus apartados y la bibliografía empleada para esto. Pues este documento tiene por finalidad desarrollar una propuesta que sirva de apoyo a alumnos y asesores de la red de aliadas universidades, como guía en el desarrollo y acompañamiento para la elaboración de la vía de titulación por tesis con enfoque cualitativo. La estructura de la modalidad de titulación por tesis referido a la rúbrica de este manual y la obtención de grado para el nivel de posgrado. Esta estructura se basó de este documento que podemos ver en pantalla y en el apartado 3, en el proceso y requisitos generales de titulación de posgrado. Tenemos, de acuerdo a la Alianza de Universidades, 3 modalidades de titulación y esta habla específicamente sobre la tesis. La tesis doctoral es un estudio escrito sobre una investigación efectuada por un estudiante con base en un análisis de publicaciones hechas por otros sobre un tema en específico y que demuestra la capacidad de investigación del sustentante. Tenemos igual del documento del manual de modalidades de titulación obtención del grado de aliadas universidades. Podemos ver cuál es la descripción, estructura y rúbrica por cada una de las modalidades de titulación. Y este documento, esta guía, fue tomada de este documento en el apartado 4, específicamente en la elaboración de tesis. Y aquí en esta descripción, el alumno va a hacer una relación entre lo que tiene la estructura de la rúbrica y lo mínimo requerido, así como los elementos y la ponderación que lleva cada uno de estos elementos. Aquí está la parte de la presentación del cuerpo de trabajo y de este documento rector de la rúbrica fueron sido seleccionados los elementos para esta guía. A partir de ello, pues, se establece cuál es el esquema general del informe de tesis por investigación-acción. Tenemos primeramente la portada, y más adelante voy a explicar bajo qué criterios lleva. La portadilla, dedicatorias de agradecimientos, el dictamen del asesor, el dictamen de los revisores, los que van a ser prácticamente el cuerpo sinodal,
la hoja de advertencia, los índices de contenido, tablas y figuras, el resumen de toda la tesis, el abstract, las referencias, apéndices y el glosario. Como un primer punto, partimos de los 4 capítulos distribuidos en los 4 apartados que se encuentra en la rúbrica. En el primer apartado de la rúbrica le llama planteamiento del problema y nos dan estos 8 criterios y nos dice la rúbrica que tiene 10 cuartillas como mínimo esta extensión del planteamiento del problema. Y de este planteamiento del problema, estos 8 puntos se tiene que cubrir de acuerdo al estándar para ser evaluado como de manera óptima, ¿no? Entonces, en esta rúbrica nos dice que tiene un antecedente del problema, contexto, el planteamiento, la pregunta, el objetivo, pero no nos da un margen específico de que queda muy abierto al estudiante y de ahí la pertinencia de la guía en ir explicando qué debe llevar cada uno de estos para que tengamos la misma información y el mismo criterio, tanto para el asesor de la tesis como también para el sínodo, quien se encarga de evaluar este proceso. Un segundo capítulo es el marco teórico, que parte también de una introducción, incluye el marco teórico de cada variable, en el caso que se vayan a investigar una o más variables, y presenta otros estudios realizados considerando las variables a desarrollar, y al final se presentan las conclusiones del marco teórico. Y este capítulo 2 está sustentado por el segundo apartado de la rúbrica, ubicado en el manual de modalidades de titulación y obtención del grado de habilidad universidades. El capítulo 3 es llamado método de investigación, donde aquí se van describiendo cuál es la tradición metodológica, el enfoque, el marco teórico de lo que sustenta el método, la forma de selección de la población y de la muestra, el marco contextual, los instrumentos de recolección de datos. Al ser investigación-acción, partimos de un diagnóstico, los resultados del mismo. Derivado a los resultados se establece la planificación de la acción, el desarrollo del plano, la aplicación y el análisis de los datos obtenidos en la implementación. En la rúbrica nos establece el título de método de investigación, nos dice que debe tener una extensión mínima de 30 cuartillas y tiene que pasar por los puntos de introducción, método, marco teórico, población, marco contextual, instrumentos, aplicación y análisis de datos. En el capítulo 4 ya son los resultados y conclusiones a los que se llegue la implementación y se presentan los resultados y hallazgos, la reflexión en el egresado sobre la investigación y el aporte que brinda al área de conocimientos del estudiante. Se describe también las competencias alcanzadas en la carrera. Tiene que partir de de la revisión de las competencias de las asignaturas impartidas o que él desarrolló durante los 4 semestres y que le permitieron realizar el proceso de investigación. Se redactan también las conclusiones a las que llegó en el proceso de la investigación y al término las recomendaciones a partir de las preguntas de investigación y de la justificación del trabajo. Y como vemos en la rúbrica, también tiene esta parte de análisis de resultados y conclusiones, donde nos dice que tiene una extensión mínima de 20 cuartillas y todos los 3 elementos que debe de contener. Las referencias nos habla de 40 títulos como mínimo y de ellos el 50% debe ser de los últimos 5 años de antigüedad. Aquí es a partir del inicio, de los 5 años, a partir del inicio del proceso de la investigación, no hasta el término. Aquí sí es muy importante aclarar de que este 50% corresponde sobre todo a las investigaciones que se han realizado con respecto a la temática o a la variable que se está investigando. Sabemos que existen autores o tradiciones o lo que se le llama los autores clásicos, como por ejemplo Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, donde pues no tienen 5 años de antigüedad, pero al ser autor clásico,
pues tiene que ir y esos tipos de autores pues justifican prácticamente el argumento de la intervención, el alcance, también puede ser la metodología. Por eso no necesariamente todo el documento tiene que ser de los 5 años de, de antigüedad con resultado de la documentación o de la bibliografía consultada. Estos últimos 5 años se refiere mayormente a las investigaciones previas realizadas o los antecedentes de investigación con respecto a lo que se está describiendo. Y los apéndices son los documentos que van acompañando la investigación. En este caso, al ser una investigación, acción, implica un tratamiento, implica el entrar a un contexto, entrar a una escuela. Y por esa razón necesitamos el consentimiento de las autoridades educativas de esa institución. En este caso necesitamos la carta de consentimiento o el oficio dirigido a los directivos, la aprobación de hacer la investigación en la escuela o en la zona escolar, fotografías realizadas del momento de las reuniones o en el momento del trabajo con los alumnos, etcétera, una muestra de los instrumentos de recolección de información, formatos de análisis, tablas realizadas para analizar la información, si hicimos procesos de validación de instrumentos, entre otros. Cabe aclarar de que no es un álbum fotográfico, no, una tesis no es un libro donde se ponga más fotografías que análisis de los mismos. Las fotografías empleadas complementan la información de la redacción. En ningún momento va a ser un álbum fotográfico o una monografía de un contexto. Se mantiene, entre otros, como los apéndices A, que habla sobre los diagnósticos, los instrumentos empleados para obtener esta información. En los apéndices B habla sobre la población y en el caso específico de una muestra, los criterios de selección, quienes forman parte de la población y la muestra. El apéndice C establece los modelos de los instrumentos utilizados en la implementación. En dado caso que sea un instrumento estandarizado que requiera una validez, se plantea como un apéndice D, cronograma de intervención. Este sí tiene que ser por la parte de cómo se van a estar dando las etapas, la planificación a partir de los resultados del diagnóstico y materiales que han apoyado al estudio como instrumentos de seguimiento sistémico de la evaluación. Y la parte del glosario es un texto opcional y lo menciona la rúbrica, solo cuando el escrito se han utilizado gran cantidad de términos o expresiones que son desconocidos o que están en un idioma diferente al español. Bueno, ya de manera específica podemos ver que la tesis empieza primeramente por la portada y estos datos nos lo presenta y nos lo plantea la rúbrica, lo que es el emblema de la institución, el título y subtítulo si es que se tiene, el tipo de escrito, por el motivo por el cual se presenta, la palabra presenta, esta es, digamos, una terminología que no debe de ausentarse, ¿no? Nombre y apellido del doctorante que está elaborando la tesis y el nombre completo de su asesor metodológico con su título, ciudad y año de elaboración. Esta portada ya viene dada por parte de nuestras autoridades, es esta que se presenta en la pantalla, y prácticamente están todos los elementos. Es respetar la estructura y la información que contiene, así como también los elementos que debe determinar, ¿no? Páginas preliminares, ¿cuáles son? Son todas las que van después de la portada, lo que es la portadilla, dedicatorias, agradecimientos, los dictámenes del asesor y de los revisores, la hoja de advertencia donde establece que es el autor legal de la tesis y no es copia, todos los índices, resumen y abstract. Y aquí nos van describiendo qué debe de tener cada uno de estas páginas preliminares. La portadilla es la misma utilizada en la portada,
Las dedicatorias y agradecimientos es un texto opcional, no necesaria y obligatoriamente tiene que estar. Se pretende de que las dedicatorias sea a personas u organizaciones e instituciones que permitieron o colaboraron en la construcción del escrito y no debe exceder mayor a una cuartilla. Comentaban algunos doctorantes que después de la portada o después de la portadilla ponían una frase de un autor y que esa era la dedicatoria. Eso no es una dedicatoria, es una frase tomada de algún texto y pegada en una parte del documento, pero eso no es considerado una dedicatoria. Una dedicatoria es a alguien a quien se le ofrece o se le, valga la redundancia, se le dedica el trabajo, se le agradece por el apoyo brindado, o en su caso a una institución. El alumno, el doctorante o el autor de la tesis está en su total libertad de poner dedicatorias o no. Lo que sí debe de ser es el dictamen, primero del asesor, donde pues, determina que cumple con todos los requisitos para ser presentada la tesis, y de los revisores quienes aprueban estos documentos. Estos documentos se cuentan, pero como son documentos que se hacen posterior a la elaboración de la tesis, no se numeran. Se consideran dentro del documento, pero no se numeran, no llevan un número, o sea, no se le imprime el número en las hojas, pero sí se contabilizan. La hoja de advertencia debe de expresar que el informe es producto del trabajo del sustentante, dando el crédito a los autores consultados mediante las citas empleadas. Es necesario que se afirme que el trabajo no ha sido presentado previamente, ni en un congreso, ni en un coloquio. Es un documento inédito. Y esta página de la hoja de advertencia se empieza a enumerar. Y se numera con números romanos, como son páginas preliminares, se numera con números romanos en minúscula, centrado en la parte inferior de la hoja. No se numera con el número 1, se numera después del conteo de las páginas preliminares. Es decir, se contea la hoja 1 es la portada, la hoja 2 es la portadilla, la hoja 3 es las dedicatorias y así sucesivamente. Si el alumno decide no poner una convocatoria, perdón, una dedicatoria, pues se corre, se omite ese número y se continúa con el siguiente. Es decir, si la portadilla es el número 2 y no tuvo dedicatoria, si nos vamos al dictamen, pues el dictamen será el número 3. Pero no se imprime el número en la hoja. Se imprime el número hasta esta página que es la hoja de advertencia. Posterior a la hoja de advertencia viene el índice de contenido, donde se van describiendo desde las páginas preliminares hasta el glosario en caso dado que se contemple. Se tiene que separar por apartados y con el mismo esquema y estructura de toda la redacción de la tesis. El índice de tablas y de figuras, eso es todo, todas las tablas enumeradas dentro del cuerpo del trabajo, así como las figuras, y de acuerdo a la nomenclatura y el número que se establezca y en qué página aparecen estas tablas y figuras. Como dice el alineamiento de la APA, todo lo que no es tabla se considera figura, como un esquema, como un mapa conceptual, como un organizador gráfico, una fotografía, etc. Las tablas igual tienen su propia forma y estructura de acuerdo a la APA. El resumen son los datos generales que debe de tener el documento, que son los temas a exponer, los propósitos de la investigación, su pregunta, las variables, motivo de la investigación y en su caso, resultados de la misma. Todo esto tiene que dar en una cuartilla como máximo. El abstract, pues sabemos que es la traducción del resumen o el sumario en el idioma inglés y se presenta sin sangría en una extensión máxima de una cuartilla. Vamos a describir cada uno de los capítulos. Empezamos primeramente con la descripción del planteamiento del problema. De acuerdo a la rúbrica, nos dice de que la extensión mínima son de 10 cuartillas. Se pone nuevamente en esta página
Y es el párrafo introductorio del capítulo donde va a describir el alumno qué contiene o cuáles son los elementos que se van a describir en este capítulo. Y no, debe ser breve, no mayor a 10 renglones, es decir, un solo párrafo. Iniciamos con el primer subtítulo y de aquí vamos a trabajar con los niveles que establece la APA. El nivel 1, recordemos, es el título tiene que ir capítulo 1 con letras, descripción del planteamiento del problema. Y el subtítulo, antecedentes del problema, debe estar en el nivel 2 de redacción. Aquí en el antecedente del problema se habla sobre la razón por la cual se interesó el tema de investigación. Debe ser un apartado ameno, pero debe ser lo que vende el autor para saber si el lector decidirá leerlo o no vale la pena, o sea, si es interesante. Aquí incluye un análisis de la literatura previamente seleccionada relacionada al tema. A través de este se plantea la problemática de manera general enfocada al objeto o al fenómeno del estudio, dependiendo de la línea en la cual se está trabajando, ¿no? Es necesario citar trabajos realizados con anterioridad, sin caer en comparaciones, porque ahí ya estamos hablando de otro tipo de apartado. No vamos también a poner una postura o a establecer conclusiones desde el planteamiento del problema. Se tiene que indicar aspectos generales metodológicos relevantes, tales como dónde y con quién se realizó la investigación, principales conclusiones que llegaron dichos estudios, no la conclusión de lo que dice el estudio. Es decir, a partir de esto se concluye que cada maestro debe hacer tal. No podemos establecer una postura desde un principio. Se tiene que, es la conclusión de la investigación que se está citando como antecedente al problema que estamos investigando. Seguidamente considera la descripción de la problemática particular investigada, es decir, qué se observó, qué se investigó y establecer las primeras preguntas que se formularon con el afán de concretar el proceso de investigación. Posteriormente a esto viene otro subtítulo, nivel 2, que es el contexto de la investigación. Y este contexto de investigación tiene varios subtemas y estos serían un nivel 3 de redacción. El primer subtema sería el contexto situacional, donde aquí se va a describir el diagnóstico del contexto, de la investigación-acción, detalles de la escuela, la planta docente, el alumnado, el aspecto socioeconómico, recursos que contribuyen a la comprensión de la situación. Se describe el escenario donde se vive el problema, mencionar aspectos generales de la escuela o institución, como la infraestructura del centro escolar, donde se realizaría la intervención y de recursos disponibles, personal que cuenta la escuela, la interacción entre todos los integrantes de la población escolar. También se mencionan aspectos particulares en caso dado que sea una investigación-acción práctica, donde se trabaje específicamente en un grupo, pues se describe igual las características del grupo, donde se realizaría la intervención, el horario de clases, el grado escolar, número de alumnos, el tipo de interacción entre ellos, con los maestros, entre todo el personal, datos del alumnado como edad, género, intereses, antecedentes académicos, lingüísticos, culturales, características de desarrollo como lo cognitivo, social, físico, estilos de aprendizaje, conocimientos previos. Aquí ya va describiendo y va encaminando al tesista para describir cuál es la razón o cuál es el antecedente del grupo por el cual es necesario hacer la investigación-acción. Por esa razón, en este apartado no hay mínimo ni máximo de estos datos. Va a depender de lo que el alumno requiere demostrar. Por ejemplo, si el alumno está haciendo una tesis investigando una cuestión emocional o socioemocional de los estudiantes, es necesario presentar las características cognitivas, físicas, sociales, estilos de aprendizaje, porque de eso va a depender o va a dar respuesta a la necesidad que el alumno está aprendiendo, digamos, está en la situación problemática o en la discrepancia en la cual se está presentando. Es menos interesante saber si va todos los sábados a jugar fútbol o practica algún deporte, porque no va enfocado hacia lo socioemocional
específicamente en una situación didáctica o en una situación escolar. Entonces, tiene que ser muy selectivo en la información. No necesariamente tiene que cubrir con todos los elementos que aparece en este párrafo. Solamente va a determinar cuáles son los elementos que justifican una intervención y que determinan por qué es importante atender esa situación problemática. Un segundo apartado es el contexto comunal y educacional, donde se describe de manera general el contexto social de la comunidad. Aquí ya estamos hablando de manera general. Este ya no sería anteproyecto, sería el proyecto de intervención y los servicios que cuenta el contexto, como educativos, recreativos, culturales, características sociales, ocupación, entre otros. Se mencionan las circunstancias educacionales que circunscriben el proyecto de intervención, como los datos de política educativa, todo lo que fundamenta y sustenta el marco curricular del nivel en el cual se está desarrollando. Los proyectos, en caso dado que las escuelas, por ejemplo, en educación básica, estén trabajando el PEMSE, el plan de mejora, algún programa paralelo a la práctica profesional, un programa nacional, un programa estatal, un proyecto escolar, un plan comunitario, la parte de los planes y programas que sustentan o que dirigen el camino en el cual el maestro está obligado a intervenir. No decir que porque el maestro considera que es muy importante, va a saltar todas estas jerarquías de la política educativa, los proyectos y lo que establece el plan y programa y la normatividad. Entonces, aquí es donde el doctorante o el tesista sustenta que su intervención está apoyada o está sustentada por un marco normativo. El planteamiento del problema se describe después de explicar el problema como una situación insatisfactoria que se requiere abordar para su mejoramiento o darle solución. Se lleva a cabo situaciones donde se presentan problemas prácticos y lo lógico es que un problema de investigación-acción se inicia a partir de un problema práctico, ya sea en el aula o en la institución educativa. Y este puede surgir a partir de inconsistencias o discrepancias entre lo que debe de ser, lo que dice la normativa, lo que dice el plan y programa, lo que dice un documento rector y la realidad que en ese momento se está suscitando. Y a partir de esto y de un diagnóstico empírico, todo lo que surja es identificado directamente con los implicados en el problema. Debe de proporcionar el sentido fundamentado del trabajo, particularmente en términos de significación educativa, es decir, tiene que impactar en el aprendizaje y en el proceso de formación integral del alumno. No puede ser específicamente con una situación trivial, como son características, diversos aspectos de la situación y de diferentes perspectivas que se derivan del problema. El planteamiento se expresa con claridad mediante una frase, una pregunta o bien varias interrogantes que guíen el proceso de acción. Esta definición del problema se presenta a los participantes para su validación y confirmación. En este apartado, en este último párrafo, en la definición del problema y la elección y validación de los participantes, es específicamente en la investigación-acción participativa. Entendamos que la investigación-acción participativa es aquella donde el investigador trabaja con un equipo de manera paralela, con un equipo de trabajo docente, en donde entre todos, en un colegiado, diseñan, analizan primeramente lo que es el diagnóstico, diseñan estrategias de intervención, le dan seguimiento, aplicación y el análisis de los resultados. Por eso en este apartado, si se elige la investigación-acción participativa, se incluye en el oficio y la relatoría de los apéndices la manera en cómo se validó y conformó la situación problemática y cómo refleja en el conjunto de los estudiantes. En esa situación, solo en el apartado de la investigación-acción participativa se trabaja este punto. Ya cuando es crítica o participativa, pues es prácticamente
el trabajo del investigador realizar todo este proceso. Pues la pregunta de investigación es una sola oración del problema investigado con total apego a los criterios de manera metodológica formal. Se establece una unidad de observación, es decir, qué o quiénes fueron estudiados, dónde y cuándo se realizó el estudio, y se redacta en forma de pregunta, porque es la pregunta de investigación, y se describe la situación problemática que cierra con la formulación del problema que guía la intervención. Esta pregunta, se puede plantear una pregunta general que puede ir acompañada de otras específicas si fuera necesario. Aquí tanto el tesista como el asesor determinan si vamos a tener una general y otras específicas, y a partir de ello también se trabaja lo que son las etapas, las fases o el proceso metodológico de intervención. ¿Qué características deben tener las preguntas? Pues ya lo sabemos, no deben ser respuestas obvias, son formulaciones que deben provocar un esfuerzo indagatorio, quiénes son los sujetos que viven el problema y describirlo claramente. No puede ser preguntas de carácter dicotómico, cuya respuesta sea un sí o un no, o una pregunta que se pueda encontrar en la revisión del marco teórico, sino que las preguntas tienen que invitar a una descripción del problema o de la solución del mismo. Luego viene el apartado de los objetivos de la investigación, y aquí se establece el objetivo general y los específicos. Tiene que haber una relación entre las preguntas de investigación general y específicas con los objetivos general y específicos. Aquí tiene que haber una consistencia entre todos los elementos. Conveniente definirlo después de que haya elaborado el fundamento teórico y se tenga clara la secuencia entre la pregunta y las posibles respuestas a las preguntas y o las hipótesis de trabajo. Dicha recomendación se basa en el hecho de que la definición de los objetivos no es más que una operacionalización de las respuestas y o hipótesis que sugiere el investigador. Se constituyen en las actividades intelectuales que el investigador ejecutará en todo el proceso de investigación. El objetivo general especifica qué es lo que se quiere lograr con esta investigación. Técnicamente es el título, pero con un verbo en infinitivo. Para redactar un objetivo general de manera correcta se debe tener en claro lo que se quiere hacer, quiénes estarán involucrados, dónde, cuándo y durante qué periodo de tiempo se realizará la investigación. Es decir, debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento, y debe dar una noción clara de lo que pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar en los casos de estudios con hipótesis de trabajo. Recordemos que en las investigaciones cualitativas no necesariamente tienen que tener hipótesis. Sin embargo, algunos autores justifican y fundamentan que las hipótesis son de acción. En la investigación de acción son hipótesis de acción y tienen características específicas. Por eso no tiene que ser verificable a partir de una prueba paramétrica. En los objetivos específicos, pues dan respuesta al problema planteado, pero en partes o de manera parcial. Los objetivos específicos son la representación de esa división y es la descomposición y secuencia lógica del objetivo general, y deben ser claros, coherentes y factibles. En la rúbrica de la elaboración de la tesis nos aparece el apartado supuesto de la investigación. Este es específicamente para investigaciones cuantitativas, que son las hipótesis de investigación que van a ser sujetos a comprobación. Sin embargo, cuando en la investigación-acción estamos trabajando etapas o una secuencia metodológica muy marcada, lo que hacemos son hipótesis de acción. Entonces se trata de posibles acciones que generen el cambio o transformación del problema, los cuales se componen de manera razonada, jerárquica, que busca una solución viable. Las hipótesis de acción, y de acuerdo a los autores y la revisión, es que es una propuesta que guía la investigación-acción, una alternativa provisional para solucionar el problema de investigación-acción, indicativa de una acción a realizar, y por ser cualitativa, modificable durante su ejecución, a diferencia del cuantitativo que se establece previamente y es sujeta a verificar. En este caso,
no es si se logra o no se logra, sino qué modificaciones, si es que hubo, se realizó a la hipótesis durante el proceso. Y se observa que con el cambio se asegura un mejor resultado. Y es formulada de manera de acción y también debe tener relación con el objetivo de estudio, tanto de generales como de los específicos. Entonces, hay que ver una relación entre la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación y las hipótesis de acción. La justificación son los argumentos por el cual el investigador decide hacer esta investigación. Ya sabemos que implica la importancia, relevancia, pertinencia, la utilidad, presenta beneficios, ventajas, desventajas para todos los actores que están sujetos a la investigación y de qué manera se están beneficiando. Se responden algunas preguntas guías, no necesariamente tiene que ser literalmente la respuesta o los indicadores a estas preguntas, sino que son preguntas que nos pueden apoyar para hacer la redacción de nuestra justificación. Es decir, cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país, qué conocimiento e información se obtendrá, cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará este estudio, cómo se diseminarán los resultados y cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios. Como un último punto del capítulo 1 son las limitaciones y las delimitaciones, que es de manera general el tema de investigación, ya sus significados, los términos concretos hacia el área de interés, especificar sus alcances, delimitar hasta dónde va a llegar, la temporalidad, los límites, las fronteras y hacia dónde va a estar enfocado. Aquí es muy importante, cuando trabajamos con variables o con una variable, dependiendo del tipo de investigación, hay términos que son polisémicos, es decir, que tienen muchas traducciones, muchas descripciones, digamos, son diferentes significados, una sola palabra, ¿no? Entonces, para efectos de esta investigación, tal autor afirma que la variable tal significa de tal cosa, de tal manera, y se va a abordar de tal manera. Aquí se sugiere que sí sea lo más actualizado posible, porque a veces definimos términos o definimos temas que pues fueron desarrollados en 1985, en el 2000, 2010, y que ahora, 2022, post pandemia, ya tienen otro enfoque y otro término. Entonces, es muy importante estar actualizados en esta parte de las delimitaciones del tema. En el capítulo 2 se describe lo que es el marco teórico y nos dice la rúbrica que lo mínimo que debe tener un marco teórico para una tesis doctoral son 30 cuartillas. Se parte de una introducción. Aquí los títulos y subtítulos que se manejan en el marco teórico son relacionados a las temáticas que el investigador lo plantea. Y siempre va de lo general a lo particular y cada una de las temáticas será sus subtítulos que presente aquí en el marco teórico y de acuerdo al término, el nombre de los subtítulos y la cantidad de subtítulos van a estar mencionados también en el índice del trabajo. La fundamentación de las hipótesis de acción se sustentan en el marco teórico y por eso es muy importante la búsqueda, selección rigurosa y confiable mediante el análisis y síntesis reflexiva de la información que pueda sustentar esta experiencia de la práctica y sobre todo que sea reflexiva. Se requiere teoría para fundamentar o sustentar las posibles acciones. La investigación-acción permite el uso de teorías que van más allá de los libros o artículos científicos, es decir, permite la inclusión de teorías de origen popular, como el saber o experiencia de otros docentes, sobre cómo solucionar una problemática. Es decir, lo que sabemos de manera empírica, aunado con el saber científico y el saber popular, se complementan para dar solución al problema. Esta fundamentación provee a la investigación-acción de significancia y a cada una de sus partes de consistencia, relevancia, pertinencia y fiabilidad,
que planteamos en la justificación de esta tesis. De igual manera, debe definir cada una de las variables empleadas y los términos encontrados en la implementación y resultados de la investigación. Por eso es muy importante que cuando el tesista empiece a elaborar el marco teórico, comprenda de que el marco teórico en la investigación cualitativa, específicamente investigación-acción, no es algo que empiece y termine el mismo día o en el mismo momento, sino que el marco teórico se va construyendo hasta después de los resultados de la investigación. Porque si al término de la investigación-acción, de la implementación, surge como un término, surge una conclusión donde aparece un indicador, un estándar que me determina algo que no estuve contemplando al principio, lo tengo que integrar en el marco teórico y ponerlo también en las conclusiones. Por eso es muy importante saber qué estamos haciendo y hacia dónde nos estamos llevando y sobre todo ir sistematizando nuestra información. ¿Cuáles son los elementos que debe tener el marco teórico? Pues bueno, primeramente, trabajamos con antecedentes de investigación. Estos antecedentes, a diferencia del capítulo 1, donde voy a poner específicamente cuáles son los que me determinan que mi problema realmente es un problema, estos antecedentes hablan específicamente de investigaciones o trabajos anteriores que estén relacionados con las variables y con la metodología del problema de investigación. Y no solamente es presentar la información o presentar la cita encontrada, sino que tiene que haber un análisis del investigador. No es una monografía, no es una recopilación de información de otras fuentes y pegarlas en un documento, sino que por cada apartado citado o argumentado y las conclusiones realizadas por estos investigadores que han hecho trabajos de investigación previas a la tesis, es necesario que el tesista los analice. Y en la relación de los antecedentes de investigación se debe describir la relación que existe entre cada antecedente y el estudio que está realizando. Es decir, hacer esta complementación entre lo que mencionan otras teorías, otras investigaciones con lo que él busca. También en el marco teórico debe de existir las bases teóricas que sustentan la investigación y esto se parte del planteamiento del problema, que es a partir de la evidencia empírica y la pregunta central. Y es la argumentación y demostración de que la pregunta tiene fundamento y es probable, derivando probables respuestas o hipótesis de trabajo. Entonces aquí vamos a establecer las relaciones, identificación de las relaciones entre la variable independiente y variables respuesta. Esto es en caso de que exista en la investigación-acción un tratamiento aplicable o se quede en la parte crítica y metodológica. ¿Qué se sabe y cómo lo han explicado? Los resultados son conclusivos. ¿Cuáles son los fundamentos de la pregunta? ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a la pregunta? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son las relaciones y cuáles serían las hipótesis de trabajo? Y otro elemento que debe de estar es el estado del arte, que hace referencia a la construcción de un análisis tipo documental. A diferencia de los anteriores, donde se trabaja en los antecedentes de la investigación, artículos de investigación, artículos científicos, publicaciones, en las bases teóricas es la parte de la teoría que fundamenta cada una de las variables y que enmarca lo que se va a describir y desarrollar. Y en la parte del estado del arte ya son libros completos. Y es una investigación documental sobre textos específicos de autores que han demostrado o que van describiendo y puntualizando la teoría. Este muestra los avances más importantes que se han logrado con respecto al conocimiento de un tema. Este tipo de desarrollo investigativo es más común en los estudios de especialización o doctorales, puesto que implican conocimientos muy amplios sobre determinados problemas, conocimientos que al investigador le toma varios años en obtener. Además, la finalidad es hacer una recopilación de fuentes importantes, ideas, conceptos, opiniones
que luego el tesista puede refutar o complementar, y esto pues lo veríamos en los últimos capítulos. Por lo tanto, el nivel de formación debe ser muy elevado para que el estudiante sea capaz de aportar la información relevante y que se posicione a la vanguardia de las fuentes ya previamente consultadas. Quisiera hacer un paréntesis en este momento, donde no por el hecho de que primero está antecedentes, luego bases teóricas y luego estado del arte, se vaya a presentar en ese orden. Aquí el investigador, junto con su asesor metodológico, van a ver de qué manera van a estructurar su marco teórico. Yo aquí sugeriría que primeramente o previamente, antes de la investigación documentada que vayan a realizar, primero elaboren un esquema, un mapa mental o un mapa conceptual de cuáles serían los términos, temas o las investigaciones que van a ir sustentando de lo general a lo particular su proceso de investigación. Y ahí ustedes determinan en qué momento pueden poner los antecedentes, los fundamentos teóricos de su investigación y el estado del arte. No necesariamente tiene que ser en este orden, sino lo que establece o lo que pretende la guía es que en el marco teórico deben estar presentes estos tres, y en un orden lógico y en un orden cronológico. Es decir, de lo general a lo particular, de lo internacional a lo local. ¿Y cómo culmino mi marco teórico? Ya presenté todo lo teórico, todo lo empírico, toda la investigación documentada, y necesito concluir el marco teórico. ¿Cómo concluyo el marco teórico? Bueno, donde la teoría me indica que tiene respuesta y solución. O sea, voy a responder a mi hipótesis, voy a responder a mi pregunta a través de la revisión bibliográfica. Por eso dice acá, considerando la base que sustenta la pregunta central del estudio, expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que le dé respuesta a la pregunta o hipótesis. Requiere igualmente una exhaustiva revisión de la bibliografía. Es decir, va a responder no con resultados de la investigación o de su tratamiento, sino con argumentos teóricos, donde su impacto cómo desearía terminar al momento de hacer la evaluación de su intervención. Entonces, si la teoría me dice de que es probable o otras investigaciones han demostrado que sí se puede hacer lo que él pretende hacer en el contexto específico, aquí es donde lo argumenta. Esta fundamentación provee la investigación acción de significancia y cada una de sus partes, de consistencia, relevancia, pertinencia y viabilidad. Pasamos al capítulo 3, que nos pide que sea una extensión igual mínima de 30 cuartillas. Y como todo capítulo o inicio de capítulo, iniciamos con un párrafo introductorio donde describa en qué contiene todo este capítulo. Pues aquí ya vamos a hablar sobre la cuestión metodológica. Empezamos primero con explicando la metodología del estudio y por qué se ha elegido esta metodología. Aquí es esencial que se presente un argumento bien desarrollado. Y cuando tenemos las sesiones de seminario, y les pregunto a los tesistas por qué eligieron investigación-acción, pues es porque mi asesor me lo dijo, porque me gusta eso. No va por allá. No es porque su asesor lo está orillando o decir que yo quería hacer otra cosa, pero me orillaron a eso, sino que tiene que defender esta postura y la elección metodológica sobre bases racionales. ¿Por qué eligió esta metodología y no otras cuando está enmarcando qué quiere lograr? Posteriormente viene el diseño. Consiste en la explicación de la forma en cómo se llevará a cabo el estudio. Se describe el diseño y tipo de investigación, las técnicas de recolección y análisis de datos, y se delimita la población y la muestra, en caso de ser necesario, y es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos. En esta parte, tanto en el método, diseño y hasta en el tipo de estudio, es necesario argumentar. Argumentar
bajo fundamento por qué es ese tipo, por qué es ese diseño, por qué es esa técnica, por qué se va a analizar así, por qué se eligió ese tipo de población, cómo se llama ese tipo de muestra, por qué hizo ese tipo de muestreo, etc. En el tipo de estudio, debe señalar por qué se eligió ese diseño, la metodología y un argumento bien desarrollado. La investigación-acción es un tipo de investigación cuyo método cualitativo se centra principalmente en el conocimiento de las ciencias sociales y humanas, mediante el cuestionamiento crítica sistemática de las prácticas profesionales y la respectiva mejora continua dentro de este campo específico. Ahora, también tenemos que seleccionar cuál es el modelo de investigación-acción adoptado. Aquí, a diferencia de otros diseños de investigación, la investigación-acción tiene varios modelos y a partir de esta elección del modelo, el alumno determinará cuál es la situación metodológica que va a emplear. Estos modelos se encuentran también en la bibliografía básica del seminario de tesis 1. Ahí pueden describir cada uno de ellos o el que vayan a utilizar, ¿sí? Entonces, de todos estos modelos que existen en la investigación-acción, llámese de Lewin, de Chemis, de Elliott, de Whitehead, donde establecen que hay la investigación-acción práctica, donde el maestro de grupo o el maestro responsable de cierta muestra de estudiantes desarrolla una intervención. La crítica, la investigación-acción crítica, como establece la teoría, pues enmarca una metodología práctica, pero la analiza a partir de diferentes teorías. Es decir, no la pone en práctica, se queda en la estructura de una propuesta de intervención, o un manual, o una serie de pasos para poder intervenir en ciertas situaciones. Y la participativa es aquella donde se arman equipos de trabajo. El investigador tiene que describir quiénes son los maestros o las personas, los recursos humanos, quienes van a acompañar esta investigación y a quiénes se van a trabajar. Aquí entra sobre todo los que son de puestos directivos, eh, director, subdirector, académico, eh, quien no está, su función no está directamente relacionada con el grupo, sino su función es con compañeros docentes, y él no va a intervenir directamente con el grupo, sino que él va a intervenir con el maestro titular y junto en codiseño y coparticipación implementarán una estrategia. Esa es la investigación-acción participativa. Y al decidir bajo qué modelo y qué tipo de investigación-acción, pues se describe el marco teórico específico de ese modelo. ¿Sí? Involucra la determinación de las dimensiones, cómo se va a medir estas variables, y a diferencia del cuantitativo, en los cualitativos trabajamos las dimensiones. ¿De dónde salen estas dimensiones del marco teórico? De aquí es muy importante que cuando se determinen estas dimensiones de trabajo y las variables estén sustentadas en el marco teórico. Lo mismo las estrategias, las técnicas, los conceptos o en su caso hasta las competencias y contenidos a desarrollar. Se tiene que hacer la explicación de la metodología para el análisis y sistematización de la información. Y se incluye la caracterización del grupo, sector destinatario, el marco institucional del proyecto, desde qué ámbito se realizarán las acciones y quiénes estarán involucrados en el proyecto. Luego viene la descripción de la población participante y de la muestra. Bueno, pues aquí ya sabemos cuáles son los criterios de selección de la población y lo mismo con el tipo de muestreo. El marco contextual nos dan preguntas donde hacemos una descripción del contexto sociohistórico que nos permite realizar un recorte de espacio temporal y ubicar qué está ocurriendo de manera sincrónica al momento de estar interviniendo. Es decir, ya no el antecedente en general, sino hacer el corte o cohorte para decir, aquí en este periodo específico de tiempo se está desarrollando
el contexto de la investigación. Entonces, debe responder el dónde, cuándo, para qué y quiénes. Se establece la ubicación y zona de influencia o de cobertura. Esos conceptos hacen referencia al lugar o lugares concretos donde se desarrolla el proyecto y las zonas. Aunque se encuentren más o menos alejadas del lugar, están influenciadas de manera significativa. La ubicación y la zona de influencia hacen referencia a la ubicación en general del proyecto, es decir, al espacio físico donde se llevará a término. Algunas recomendaciones útiles para describir es la dirección concreta del lugar donde se desarrolló el proyecto, la zona de influencia, si existiese, descripción textual y o pictórica tanto de la localización como de la cobertura. De esta manera se accede visualmente a la ubicación del lugar en el que se realizó la investigación-acción. Puede ser de que en este apartado anexemos fotografías del lugar siempre y cuando tengan relación con la situación problemática que estamos describiendo. En lo que concierne a la pregunta sobre el cuándo, se debe realizar una breve contextualización histórica del origen del área. No es monografía, es breve contextualización histórica. En cuanto a los integrantes referidos al para qué y quiénes, se explica cuáles son las acciones que se realizan en la dependencia, repartición, donde se ejecutó la investigación-acción y qué actores se benefició. En este caso, quiénes. Luego vienen los instrumentos de recolección de datos, que es lo que nos va a permitir determinar en la evaluación del proyecto y argumentando su pertinencia. No solamente mencionar que se eligieron para esta investigación las entrevistas, sino primeramente tenemos que definir qué es una entrevista, qué autor describe o argumenta qué es una entrevista, cuáles son los tipos de entrevista, y cuál de esos tipos de entrevistas se emplearon y por qué. De ahí viene la argumentación de la pertinencia. Como primer punto, primer paso de la investigación-acción es el diagnóstico. Y para ello se empieza o se parte de un objetivo de diagnóstico. Por cada etapa, por cada dimensión que se fue describiendo anteriormente a este apartado, se van describiendo estas fuentes y los instrumentos que van a medir de manera específica esa dimensión, ese apartado, esa variable y argumentar su pertinencia. La recopilación de información inicial que permitió un diagnóstico claro de la situación. La búsqueda de información consiste en recoger diversas evidencias que permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de datos centrados en la necesidad del planteamiento del problema. Aquí debe de expresar las acciones tal y como se han desarrollado, no se debe de omitir nada. Es prácticamente una relatoría de lo que se describió o lo que se hizo para obtener esta información. Aquí es muy importante porque como es una investigación-acción y dependiendo del tipo o modalidad que se elija, vamos a determinar en qué tipo de información es la que necesitamos y cuáles no. Pero también tenemos que poner tal cual, no podemos poner nuestra opinión o una traducción personal a lo que se observó. De preferencia se utilizan instrumentos de grabación y obviamente con el permiso de cada uno de los involucrados para poder hacer este tipo de trabajo. Se pueden aprovechar instrumentos y evaluaciones que ha hecho la escuela, el concentrado de promedios, las fichas descriptivas, calificaciones anteriores. Se pueden diseñar nuevos como diagramas, mapas conceptuales y otros para entender la situación. Es importante considerar al colectivo docente o grupo de trabajo, reconocer las necesidades educativas de todos los alumnos en cada asignatura, de las metodologías de trabajo u otro, para partir de ellas y hacer propuestas de mejora que darán lugar al desarrollo de la investigación. Mientras más información tengamos sobre la variable que vamos a investigar, mientras se emplee una diversidad de instrumentos que apuntalen o que me den diferentes visiones y versiones de la situación problemática, será mejor para atender de manera específica y no sea solo una percepción o una parte mínima de la realidad. Una vez que se describan los instrumentos y los tiempos de implementación del diagnóstico a partir del objetivo inicial,
pues vamos a describir de manera detallada estos resultados. Primeramente se describen los resultados por instrumento, por indicador y posteriormente un resultado general donde mi objetivo principal es describir las causas u origen del problema a intervenir. O sea, ¿qué me dice el diagnóstico sobre cuál es el origen principal del problema? Y hacia ahí voy a ir. Y a partir de esto viene la planificación de la acción. Entonces, aquí tiene que responder la planificación a la necesidad del diagnóstico, a la pregunta de investigación, al objetivo general y a las hipótesis de acción. La propuesta se formula principalmente a partir de la necesidad de incidir en los aprendizajes de los estudiantes. No necesariamente aprendizajes conceptuales o cognitivos, sino también pueden ser cuestiones emocionales, cuestiones de convivencia, del saber ser, del convivir, etc. Y aquí tiene que incidir en los beneficiarios directos de la investigación-acción, aunque también de manera paralela tiene que incidir en los docentes y otros agentes que aprenden y se transforman, pero necesariamente tiene que estar enfocado en el aprendizaje de los alumnos. En plan, incorpora soluciones prácticas y viables, acordes al contexto. Por eso es muy importante, si yo establezco que mi contexto no tiene conexión a Internet, no tiene recursos tecnológicos, sería poco probable que pongan en su planeación, en su plan de intervención, estrategias con material audiovisual o con conexión a Internet. Pues ya describieron que el contexto no tiene las características necesarias para poder hacerlo. No es lógico que se presenten ese tipo de recursos, siempre y cuando no se justifique que se puedan conseguir. No porque la escuela no tenga, no se pueda emplear. Sí se puede emplear, pero es necesario describir que en el contexto sí se puede acceder a esos recursos y de qué manera se van a implementar. Entonces, todo eso tiene que haber una relación entre los capítulos anteriores con la descripción y de las actividades del proyecto a desarrollar. Y esta planificación tiene que estar enfocada al logro del objetivo general y de los objetivos específicos. Luego viene la aplicación, que es el desarrollo de la acción. En el diseño de la acción, desde ahí se empieza a plantear el cronograma. Y en la aplicación es la descripción de lo que se realizó, el plan de mejora, las acciones antes diseñado a la perspectiva de lograr los cambios. Se registra el proceso de manera objetiva, se toma en cuenta las condiciones, cuáles fueron los efectos positivos y negativos y los imprevistos, así como establece la torre, y debe responder a un sentido de responsabilidad genuina, de ética y siempre a la mejora sistémica, al perfeccionamiento, renovación y recreación de la práctica pedagógica. Se describe también en qué medida se dio la colaboración y en este caso específicamente en la investigación-acción participativa, cómo colaboraron los docentes, cómo colaboraron otras figuras y agentes educativos, los padres de familia, acuerdos a la naturaleza de la investigación. Una vez descrito qué se hizo, se presentan los resultados, no se concluyen, se presentan. Entonces, en la recolección de la información se presentan y aquí se debe de presentar a través de las dimensiones que se establecieron al principio, de las etapas de la intervención o en su defecto en los resultados en común. La observación de la acción recae tanto en la propia acción, en los cambios que se generan, tanto en el pensamiento, en el conocimiento, en el contenido o hasta en la misma práctica profesional y en el impacto directo con alumnos, colegas y otras personas. Se expresa cómo se garantizó la validez y fiabilidad del estudio, tomando en cuenta lo siguiente: la técnica de recogida de datos, que evidencia la calidad del curso de acción emprendido, y qué técnicas ponen de manifiesto derivados de la acción. Aquí la validez de los instrumentos en la cuestión cualitativa, recordemos que se hace a través de la triangulación de datos. No podemos hacer una recopilación de datos bajo una sola fuente o una sola visión
percepción o informante, sino que tenemos que tener varios informantes, varios instrumentos distribuidos en las dimensiones, y a partir de eso vamos a ver qué cuestiones hay en común y qué cuestiones hay en discrepancia, y a partir de allá voy presentando mis resultados. No puedo presentar solamente parte de una realidad. Es importante especificar de forma clara cuándo y cómo se llevó la recolección de datos, la distribución de las etapas, los momentos, las sesiones, y cómo se hizo este análisis o triangulación de fuentes. Se describen las técnicas, se argumentan nuevamente a partir de cómo se llevó a cabo. Anteriormente, pues, se describieron o se definieron teóricamente, y aquí ya se describe cuál fue el proceso metodológico de las técnicas y su importancia de la misma. La validación de las técnicas, cómo fue probado, se da como un hecho cierto, puede ser aplicado en la vida diaria, ciencias sociales, y esto pues ya lo argumentamos en procesos anteriores. El proceso de análisis de datos, bueno, una vez que ya se tienen los resultados, ¿cómo los voy a analizar? Si los voy a analizar a partir de diagramas, de tablas, de softwares, qué cambios generan el nivel de pensamiento de la práctica profesional en otras personas, especificación de requisito de datos, recopilación de datos, procesamiento de datos, limpieza de datos, análisis de datos y la comunicación, que es la parte final de la presentación de resultados. El procedimiento para realizar el estudio, pues se hace la reflexión de los datos de interés que asegura que el proyecto fue enfocado a las necesidades detectadas en el diagnóstico, cuándo y cómo se llevó a cabo la recolección de datos, y se describe cómo se hizo el análisis. Y en el capítulo 4 ya se presentan los resultados. Iniciamos primeramente con el párrafo introductorio. Se presentan los resultados y hallazgos de la investigación, donde es indispensable centrar la atención y reflexión que hace el docente sobre la experiencia como tal, las incidencias a nivel del desarrollo personal y profesional, así como su contribución al conocimiento educativo. En una buena evaluación tendrá como referente principal los objetivos prefijados. Aquí tenemos que recuperar eh, las preguntas, que se respondan las preguntas de investigación, que den respuesta a los objetivos, si se replantearon las hipótesis de acción, si los elementos que habíamos considerado como justificación de a quienes beneficia se logró o no se logró. Ya no se presentan nuevamente los resultados o los datos, eso se presentó anteriormente. En este apartado ya es el contraste entre lo encontrado en los resultados con la revisión teórica. Los logros, los avances, los procesos, la reflexión, sobre todo la reflexión personal y colaborativa del docente y todos los que participaron. Cómo se actuó y alcanzó lo que se propuso como resultados esperados para llegar al resultado, ¿no? Al resultado del proyecto. Luego viene una reflexión en el egresado sobre la investigación y el aporte que brinda al área de conocimientos. Es la parte donde el estudiante aporta un granito de arena a la educación. Es decir, ¿qué aprendió de todo esto, de todo este proceso de investigación, relacionada obviamente con el marco teórico, con las variables, con su aprendizaje cognitivo, con las competencias de su estudio doctoral, y que explique qué es lo que está aportando en esto para el beneficio de la práctica profesional? Se incluyen expresiones y lenguaje empleado por los participantes. Cada situación descrita, anécdota o dificultad debe ser expuesta para la comprensión de la realidad estudiada. Y aquí, en este apartado, se describen las características del programa vigente del doctorado, argumentar cuáles se lograron, cuáles están en proceso, y las conclusiones es en forma, oraciones en forma propositiva, donde se está afirmativa, donde se establecen las fortalezas,
las áreas de oportunidad, los logros, las incidencias. De manera general, debe de explicar qué suponen los hallazgos en el marco de la realidad educativa, mencionar si se hizo reflexión conjunta en la obtención de las conclusiones con los otros miembros del cuerpo docente, cuáles se aceptaron y cuáles fueron rechazados, si es que hubo el caso. Y ante las diferentes situaciones triviales que el investigador experimentó al momento de desarrollar el proceso de investigación, pues establece estas recomendaciones, sobre todo en la parte de sus áreas de oportunidad o de lo que encontró en sus resultados. ¿Qué es lo que se debe de considerar para asegurar este éxito? Y pues invite a no cometer los mismos errores que él pudo cometer, ¿no? Y tener la precaución de estar alerta para que no se suscite o contraste los efectos no deseados. Se recomiendan nuevas propuestas de acción y esto, pues sabemos que la investigación-acción es una espiral. Dependiendo del número de vueltas a la espiral que haga su proceso metodológico de la investigación-acción, se diseña o se sugiere en este último apartado una nueva espiral sin implementar, donde esa es, digamos, una propuesta nueva de espiral para intervenir en el caso y en las variables que él desea trabajar. Las referencias, pues sabemos de que debe ser en el formato APA, vigente, en este caso de la 7ª edición en español. Mínimo deben ser los 40 títulos, 50%, o sea, 20 de ellos, si es el mínimo, deben ser no mayor a 5 años de antigüedad. Y los apéndices, pues ya vimos cuáles son los apéndices en el índice y las referencias que hemos visto en este manual. Este manual responde a los datos de la rúbrica. Como vimos, los indicadores son sugeridos, pero tiene mucho que ver el criterio del asesor metodológico de la tesis junto con el tesista para decir qué elementos de esta guía le pueden servir y qué elementos no contempla su diseño o tradición metodológica. Esto es muy importante aclarar. No por el hecho que esté en esta guía significa que literalmente tiene que estar en el apartado. Lo que tenemos que considerar y que sí debe estar en el documento de la tesis son los elementos que pide y que solicita la rúbrica, que son las primeras imágenes que se encuentran en el documento, de dónde fueron surgiendo esto. Estos puntos, definiciones, preguntas, a lo mejor podemos decir que son repetitivas o que están de más. Sin embargo, es una herramienta más para apoyar al tesista en entender en qué consiste cada uno de los lineamientos que se establece. Pero volvemos a repetir, es decisión del asesor metodológico y del tesista si considera en su totalidad todas las preguntas, todos los indicadores, todos los criterios, o lo hace de manera parcial. Lo que sí debe de considerar y que su documento esté completo es en los elementos de la rúbrica. Sin embargo, estos elementos que se van planteando en esta guía, pues son tomados de esa rúbrica. Lo único que se está haciendo es una especificación. Pero si ustedes lo pueden complementar o en su momento hacer una guía paralela para otros diseños de investigación, pues podemos trabajarlo sin ningún problema o lo quieren hacer de manera individual. Estamos para apoyarnos, estamos para pues trabajar en equipo, para que nuestros estudiantes pues lleguen a buen término y no tengan problemas al egreso. Esa es una propuesta de pilotaje. Inició como una iniciativa específica con mis asesorados. Sin embargo, al plantearlo y compartirlo con la directora del campus, pues tuvo una visión más amplia para socializarlo con un equipo de catedráticos y pues ya llegó hasta un nivel de pilotaje. Ya con las
observaciones de ustedes, compañeros, de las observaciones y el trabajo a realizar en el pilotaje con los estudiantes, todo lo que se pueda modificar, todas las observaciones son bienvenidas y esto es con el fin de mejorar y hacerlo mejor cada vez que lo implementemos. Está latente la propuesta igual de hacer otros diseños, otras guías, para que el estudiante tenga de dónde basarse para poder hacer su documento. Les comparto mis datos, es mi nombre, mi correo, mi número de celular, para que pues estemos en contacto y podamos apoyarnos entre todos. Agradezco la atención a la presente. Me hubiese gustado estar de manera presencial explicando esto y aclarando algunas dudas. Sin embargo, por cuestión de tiempo, tanto de un servidor como de parte de ustedes en sus múltiples tareas y actividades, pues consideramos que una mejor forma es a partir de este video la información. Pues estamos al pendiente de sus comentarios. Agradezco nuevamente la observación de este video y también agradecería mucho las observaciones al mismo. Sabemos que esto es un piloto, necesita ciertas adecuaciones y modificaciones, claro que se puede hacer, para que ya sea una guía ya oficial y formal. Estamos en la parte del pilotaje y como todo pilotaje es de carácter mejorable. Les agradezco su comprensión, su observación y que tengan un excelente día.